Hola, ¿cómo están? Soy Eduardo Matos, consejero matrimonial y familiar. Hoy para hablarles de un tema espectacular que se llama la teofobia. Sí, teofobia. Qué nombre más extraño, ¿verdad? Es el miedo a la religión. Estamos en un podcast nuevito de esta semana. ¿Y qué les quiero explicar hoy acerca de la teofobia? Pues esta se caracteriza fundamentalmente por la aversión o un miedo injustificado, anormal, persistente, a todo eso que encuentra relacionado con la religión, con Dios y por sobre todo con el temor a sufrir un castigo divino. Lo más frecuente es que se dé este tipo de fobia entre aquellas personas que han crecido en un ambiente de mucha religiosidad. Por lo tanto, cuando una persona tiene teofobia, puede expresarlo a través de la ira, la aversión y el miedo a cualquier emoción de índole negativa, hacia toda práctica religiosa y hacia cualquier cosa que está relacionada con la religión. Es muy común también que las personas que tienen teofobia suelan evitar lugares de culto, sinagogas, mezquitas, iglesias, monasterios, etc. Incluso puede que también a los cristianos de alguna religión. En estos casos también la persona puede padecer a la vez de amartofobia, que es el miedo irracional a pecar. Ahora quiero hablarte de los síntomas de la teofobia. Aunque la teofobia no es una fobia muy frecuente, por lo que no aparece explícitamente reflejada en ninguno de los manuales diagnósticos sobre trastornos mentales como el DSM-5 o el CIE-11. En primer lugar, te quiero contar que los síntomas principales son una ansiedad muy grande, miedo intenso hacia todo lo que está relacionado con Dios y la religión, y sobre todo a un posible castigo divino. Todo esto ya lo dije anteriormente, pero es bueno que lo tengas muy presente. Además, esa ansiedad o ese miedo deben ser totalmente desproporcionados con el peligro real que representa la religión o Dios en la vida cotidiana. De esa forma lo diagnosticamos, puesto que pueden llegar a pensar que les va a ocurrir algo malo sin motivo aparente. Estos síntomas deberían estar presentes durante más o menos 6 meses, incluso más tiempo, y pueden llegar a causar un deterioro significativo en diversos niveles importantes de la vida de la persona, en la parte laboral, académica, familiar y hasta social. Otras manifestaciones que tenemos que tener en cuenta para detectar un caso de teofobia. Cuando estamos ante un caso así de teofobia, hay una serie de manifestaciones que se pueden observar, por lo cual es importante saber cuáles son con el fin de decidir cuál sería el tratamiento psicológico y las técnicas más adecuadas para ese caso. Las manifestaciones en un caso de teofobia que se pueden observar son, por ejemplo, evitar acudir e incluso pasar cerca de las iglesias, los templos y cualquier icono que sea religioso. Eso podría ser imágenes. Tener pensamientos catastróficos acerca de poder recibir un castigo de Dios. Ignorar o evitar cualquier tipo de información que se encuentra vinculada a la religión. Sufrir sudoración excesiva en un encuentro religioso, si se va a una misa, a un casamiento. Padecer un aumento de la frecuencia cardíaca ante los encuentros religiosos. Tener palpitaciones ante cualquier encuentro religioso. Ahora vamos a ver sus causas. Haber sufrido una experiencia traumática. La persona que padece teofobia ha vivido una situación traumática a causa de determinadas acciones, habiendo considerado que ha sido un castigo por no haber hecho lo correcto, siendo este un factor predisponente a sufrir esta enfermedad. Esto suele darse normalmente en personas que han crecido en un entorno familiar muy religioso. Ahora veamos el tratamiento de la teofobia. En primer lugar, durante una terapia psicológica podrían utilizarse técnicas como la reestructuración cognitiva con el fin de modificar esas creencias irracionales que están relacionadas con su miedo y aversión hacia todo lo que está relacionado con la religión. En segundo lugar, se suele entrenar al paciente en el uso de técnicas de relajación
para que pueda ponerlas en marcha ante pensamientos y vivencias que causan esa teofobia. También puede ser una buena herramienta para llevar a cabo la técnica de exposición ante diferentes estímulos que causan ese malestar. Por ejemplo, cuando entra a una iglesia, siendo capaz de hablar con un cristiano, etc. Hay que enviar al paciente a que haga esto. Siendo importante destacar que este proceso debe llevarse a cabo de manera progresiva y sin forzarlo, hasta que el paciente sea capaz de afrontar situaciones de miedo y ansiedad. Hay que destacar también que el tipo de tratamiento que se llevaría a cabo frente a un caos teofóbico dependerá de diversos factores. Por ejemplo, características del paciente, gravedad del trastorno y de los síntomas, comorbilidad o no con otros trastornos, corriente terapéutica que siga el profesional de la salud mental, etc. Espero que este podcast te ayude a identificar los síntomas y las causas de este grave trauma que la persona, de este grave, de este, espero que te ayude a identificar. Espero que este podcast te haya ayudado, que hayas entendido, que te ayude a entender un poco más lo que es la teofobia. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos en un próximo podcast. Que Dios te bendiga rica y abundantemente.